Doctor De Felipe, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa. Para que la gente lo conozca y valorice su palabra, usted es director del LIDE y de Casport. Sí. Brevemente cuéntenos qué significa LIDE, porque realmente cuando yo estuve informándome me asombró. Bueno, sí, tengo la suerte de ser presidente del LIDE. El LIDE es una agrupación de empresas líderes que nuclea o agrupa a CEOs o presidentes de directorio de compañías que facturen más de 120 millones de dólares al año. Tiene su origen en Brasil, donde hay más de 800 empresas miembros. Para tener una idea de su importancia, implica más o menos el 45% del PIB privado, del Producto Interno Bruto privado del Brasil. Sin duda es la organización empresaria más poderosa de ese país y de la región. Desde septiembre del año pasado iniciamos el capítulo Argentina. Hoy ya hay unos 60 miembros en Argentina y unos 10 más en proceso de ingreso. Y bueno, estamos contentos de hacer eso. Yo provengo de la actividad empresaria, soy socio y director de Casport, Compañía Argentina de Servicios Portuarios, que tiene su sede en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y trabaja concretamente en el puerto de San Nicolás y en otros puertos que operamos para otras firmas. Así que, bueno, desde ese lugar o por esas razones fue que la gente organizadora Juan Venecia, el amigo Juan Venecia, organizador del 6º encuentro de transporte fluvial, me invitó a compartir la visión privada del sistema hidroviario. ¿Y cuál es esa visión privada? Bueno, nosotros nos planteamos tres ejes para comunicar o para mover a la reflexión. Lo primero, en cuanto si es buena o mala, es innegable y unánime la opinión respecto de que la hidrovía es buena. Recordemos que la hidrovía existe hace millones de años. Lo que quiero decir, si es bueno, el río está ahí hace millones de años. Si es bueno o malo, lo que se hizo a partir de la odiada década de los 90 en cuanto a profundización, señalización y balizamiento, bueno, eso hizo un incremento espectacular de las toneladas que se operaban por ese importante flujo. Yo creo que la hidrovía, para definirla, para mí es el hilo de plata en el que se enhebra todo un sistema económico productivo del corazón de nuestro país, con lo que si es bueno o malo, evidentemente es bueno, y si es importante o no importante, evidentemente que es muy importante. Les voy a hacer una aclaración a los televidentes. La época anterior a la cual se refiere el doctor De Felipe, los barcos no podían entrar cargados, sino que venían cargados con mercaderías que tenían que esperar en rada a que barcos chicos pudieran ponerse a la par, descargar en un barco chico, varios barcos chicos, y llevarlos a destino subiendo el río Paraná. En la década del 90 lo que se hizo fue profundizar, señalizar. Antes se podía navegar nada más que algunas horas al día. Hoy se navegan las 24 horas con total seguridad, salvo algunos problemas de alguna varadura y demás, que ya lo hemos hablado en este programa en otras oportunidades. Es decir, que se transformó la hidrovía y permitió que hoy salgan 100 millones de toneladas por esa vía. Sí. Barcos que entran para salir cargados. Exactamente. Y el segundo concepto que nosotros planteamos es el tema de que se mueven 100 millones de toneladas, pero se podría mover mucho más, duplicar o triplicar. Entonces, ¿cuál es el punto? Y entonces nosotros interpretamos que se tiene que poner rápidamente en ejecución un plan maestro. El plan maestro director que está impulsando el gobierno nacional, ese plan tiene que acelerarse porque bueno, hicimos la comparación entre lo que es una herramienta del desarrollo, que se le denomina factores duros del desarrollo, el JAR, que es un parque industrial, un puerto, una zona franca, eso es lo duro. Pero a eso, como si fuera una computadora, eso uno le tiene que poner un buen programa, un master plan. Y por eso es que nosotros demandamos para que se la explote en toda su capacidad y potencial, que rápidamente ese plan se pueda poner en marcha. Que no es una cosa fácil porque implica muchas provincias, distintas jurisdicciones, distintos países, pero tampoco es imposible. Entonces, y otra cosa que demandamos es que ese plan da la impresión, Richard, que no
le falta la pata de la participación del sector privado, porque son en definitiva los usuarios, los que invierten, los que lo usan, los que toman riesgos, los que generan empleo. Bueno, y por último planteaba, para llegar a un cierre ya desde una perspectiva un poco más general, un mea culpa del sector privado en cuanto a que estamos, como dicen los psicólogos, con la parálisis del análisis, ¿no? Los encuentros como el que celebramos son muy buenos, hay que seguirlos haciendo, mejoran la visión, pero no resuelven los problemas. Los problemas se resuelven formando parte del sistema de toma de decisiones, entrando a los codazos y haciéndose escuchar y sentir y tomar participación y ocupar los espacios. Ese es un poco el mea culpa del sector, ¿no? Del sector empresario. El tema es histórico. Sí. Vamos a los seminarios, a las reuniones, se sacan las mejores conclusiones, se editan y van a parar un cajón y no se vuelve a abrir hasta el año siguiente, cuando se hace otro seminario de misma característica. Sí, yo lo dije ahí, yo participé en las jornadas sobre hidrovía, optimización institucional, operativa o reglamentaria de la hidrovía que hizo la misma Bolsa de Comercio de Rosario en mayo del 2008, casualmente 4 años atrás, y revisando las presentaciones y las conclusiones, bueno, uno las podría volver a explicar y a relatar sin cambiarles una coma. Entonces yo creo que ese es el punto, que podríamos volver en el 2016. Eso es lo que yo quise expresar y que quiero compartir con tu amplia audiencia, que es que Freud definía la locura como hacer siempre lo mismo y esperar que las cosas cambien, ¿no? Entonces, exactamente. que hay que cambiar para que realmente las transformaciones se produzcan. Y yo creo que ahí tiene, hacia la comparación con el mundo de la empresa en Brasil, yo creo que ahí tiene gran importancia el sector empresario. El sector empresario tiene que... A ver, si uno recorre la historia de nuestro país, ha ido en distintas etapas el sector empresario perdiendo protagonismo en las decisiones importantes del país. Le voy a dar un ejemplo. En Brasil, cuando lo recibieron por primera vez a Lula en la Federación de la Industria de San Pablo, una federación fuertísima, la Fiesp, cuando el presidente de la federación lo recibió a Lula, recién electo presidente, en su primer visita, le dijo: bienvenido, señor presidente, a la casa en la que fija la política industrial de nuestro país. Entonces, la verdad hay grandes diferencias. Yo no lo dije también en la presentación, creo que Brasil no es Disneylandia, estará de moda, pero tienen sus problemas que no son pocos, ni son chicos, ni son fáciles de resolver. Pero tienen algo a favor que nosotros no tenemos. Los temas del comercio exterior, la marina mercante, la industria naval, figuran en la agenda presidencial. Y acá, como yo decía, discursos grandilocuentes, nos fuimos de ahí, se sacó el micrófono y nos olvidamos del tema. Se transforma la realidad, ¿verdad? Por eso yo digo, los encuentros esos son útiles, son necesarios, los encuentros, las jornadas, pero no transforman la realidad. Y la realidad transforman los propios actores ocupando los espacios. Ese plan maestro y director de la navegación troncal, si no tiene la participación de los empresarios, se asemeja más a un trabajo académico, a una tesis doctoral, que a una herramienta útil y capaz de ser usada. Entonces, ese es el tercer punto, en resumidas cuentas, que nosotros planteamos en nuestra presentación. Por otra parte, es en lo que creemos. Y lo digo, yo vengo del sector privado, pero tuve experiencias de actuación como funcionario público, estuve al frente de un parque industrial y sé lo que significa, sé que no es fácil, pero bueno, las cosas en la vida son de 4 formas, son fáciles, difíciles, posibles o imposibles. Entonces mi invitación es a que uno se consuele, que no es fácil, nunca lo fue. No sé si alguna vez las cosas en la vida a vos te fueron fáciles, nunca, ni lo fueron ni lo van a ser. Entonces, eso es el consuelo, pero el ánimo, la invitación a animarse está en que, si bien no es fácil, tampoco es imposible. Entonces quiere decir que es difícil, pero posible. Y si es posible, vale la pena intentar. Ahora, yo decía que no figura, estos grandes temas no figuran en la agenda. Y vamos a suponer que este año empecemos a figurar en la agenda, la marina mercante, la industria naval. Pero todo eso conlleva a que tenga que haber rutas como la gente. Entonces, es otro sector que no participa de esto último.
El puerto, bueno, tiene que llegar el ferrocarril, Macanudo, pero como el ferrocarril tiene una vía separada, no llega hasta el puerto. Entonces, el plan agroalimentario del 2020, fantástico. Vamos a llegar a 150 millones de toneladas. ¿Por dónde la saca? ¿Quién la saca? ¿Por dónde se la saca? ¿Quién va a poner la guita para hacer todo lo que hay que hacer? Sí, sí, es no es un tema... A ver, por eso hay que hacer un plan, porque no es un tema sencillo. Claro. No es ir a comprar el pan. Y ajustarse al plan. No es ir a comprar el pan. Entonces, el plan tiene que ser participativo, tiene que ser la idea, el producto simplemente de la concepción de un técnico que por más que haya estudiado muchísimo y se haya capacitado, si no tiene... A ver, el desarrollo como concepto, el desarrollo económico, local o regional como concepto, es un concepto político, no es un concepto de un agrimensor, de un ingeniero, de un urbanista, de un arquitecto o de un técnico, un académico. Es un concepto político. ¿Por qué? Porque hay que poner de acuerdo a un montón de sectores. Entonces, si nosotros aceleramos un sector, también hay que decirlo con todas las letras, en ese sentido, es político porque si uno privilegia un sector, se le cae de la mesa otro sector. Si uno privilegia exclusivamente al sector transportista, deja fuera de la consideración a otro. Entonces, no es ir a comprar el pan, que uno lo único que tiene que hacer es tantear en el bolsillo o en el monedero y se terminó. Es poner de acuerdo a un montón de intereses y por eso se necesita un plan. Tiene que haber un organismo UTSUPRA Exacto. que logre coordinar a todos y que todos se sientan involucrados. Exacto. Porque en tanto y en cuanto lo que hagamos sea parches, como yo te decía recién, el ferrocarril no tiene nada que ver con la industria naval y tiene que ver con el puerto, pero resulta que las inversiones que hay que hacer para que lleguen no aparecen. Exacto. La gran circunvalación de Rosario para evitar la congestión de camiones, bueno, está ahí, qué sé yo, no sé cuántos años hace, me dijeron, ya está listo y ya se empieza a hacer. Sí. Es como, yo digo, hay que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Es candoroso quinceañero imaginarse que ese equilibrio, Richard, se va a lograr en estado de relajación, que no vamos a estar todos de acuerdo, desde la primera reunión nos vamos a dar la mano. Obviamente. Seguramente que se logrará, hay que buscar el equilibrio en estado de tensión, que todos tiren, pero que el carro se mueva. Como nos pasa en los matrimonios. Hay veces que uno tira, el otro tira. Lo importante es que uno camine en equilibrio, no que vaya rengueando. Entonces, eso sí o sí, y coincido con vos, tiene que ser hecho por una autoridad política legitimada. Tiene que haber participación de todos los sectores, el sector sindical, el sector empresario, que se llama las instituciones, cada uno por su representación auténtica. Hay ciudades, hay comunidades, hay muchísimo que hacer. El factor principal es que una hidrovía es como el sistema circulatorio, es como un lugar por el que, o sea, en cualquier punto de cualquier actividad de la vida que uno se imagine, mover una cosa de un lugar a otro está siempre presente, hasta en las actividades sociales, familiares, amorosas. Uno siempre se tiene que mover y trasladar, y mucho más en el comercio. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos, colocar nuestra producción, si nosotros queremos tener un país que genere empleo a partir de inversiones productivas que coloquen nuestros productos en el mundo y recuperar ese orgullo histórico, bueno, tienen que salir rápido, barato y seguro por los lugares, los mejores lugares. La hidrovía es, como dije, el hilo de plata que enhebra todo un sistema productivo regional, por eso tiene que tener nuestra principal atención, nuestro foco de atención. Subió el costo $1 por tonelada por el sistema de peajes, subió el precio de los fletes, $1 por tonelada, pero el costo total bajó $8, así que estamos más $7 multiplicado por los cientos de millones de toneladas métricas que se pueden mover por ahí. La verdad, para nosotros es una bendición tener eso y lo tenemos que aprovechar. Por otra parte, y para terminar, van a salir 157 millones de toneladas supuestamente en el año 2020. Y en el 2020, ¿sabés quién va a seguir haciendo el transporte? Los buques de bandera extranjera. Porque nosotros seguiremos peleando si la industria naval o la marina mercante, y nos quedamos en el discurso y no en los hechos. Sí, tal cual. Coincido con vos.
Bueno, ese tema da para otro programa, me parece. Gracias por la invitación. No, te agradezco mucho que te haya molestado hasta aquí. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.